Iniciemos con la parte de SQL Server. Con una declaración de personal de Microsoft. Puedes migrar o cambiar a SQL Server 2016 y con casi ningún cambios en tu aplicación podrás ver mejoras en el desempeño de tus servidores. Dicho por Bob Ward, Principal Architect for SQL Server Development Team. Bueno, pues una declaración un tanto ambiciosa por parte de Microsoft, en la que pues nos invita a probar o a migrar hacia esta versión de su motor. Eh, y pues bueno, podría ser percibida con ciertas reservas por muchos usuarios. Sin embargo, pues sí se encuentra sustentado en diversos cambios realizados al motor, de los cuales estaremos hablando en esta sesión. Estaremos abordando temas digo, la parte de SQL Server 2016, pues es muy extenso. La verdad, hablar de todos ellos el día de hoy, pues sí sería algo un tanto imposible. Sin embargo, estaremos abordando algunas de las características que consideramos de mayor impacto, analizadas desde perspectivas de seguridad, desempeño y recuperación a desastres y alta disponibilidad. Bueno, Role Level Security. Esta es una característica disponible a partir de la versión 2016 para on-premise y para Azure. Paréntesis, cuando nos referimos a la parte de on-premise, nos referimos a un servidor en un esquema tradicional que lo tengo en mi site o lo tengo virtualizado, ¿vale? La parte de Azure, pues nos referimos a la solución de cloud de Microsoft. ¿Cuál es el escenario para Role Level Security? Bueno, pues cumplir estándares de seguridad regulatorios o incluso principios de seguridad para limitar el acceso a determinados registros a usuarios que consumen dicha base de datos. Como ejemplos, pues podemos mencionar en la industria de hidrocarburos para restringir el acceso a la información de datos productivos basados en un rol. Escenarios en donde tenemos aplicaciones en un esquema de arrendamiento, en el cual, por diversas cuestiones, una o varias aplicaciones pueden compartir información de diferentes clientes. Y pues obviamente lo que se busca es que cliente A no pueda ver la información de cliente B. Otro caso podría ser el de una base de prospectos o de clientes de ventas de una empresa, en la que los vendedores de una región no requieren o no tendrían por qué ver clientes de otra región diferente a la suya. O la información financiera de una compañía, donde los analistas de una determinada área solo puedan acceder a información de su unidad de negocio. Eso por mencionar algunos otros. Bueno, también para la parte de, ¿cómo se llama? Aplicaciones de salud, pues bueno, también se puede restringir el acceso de los datos de determinados pacientes basado en asignaciones del personal médico. Sin embargo, pues bueno, estos escenarios han existido desde tiempo atrás y para los cuales se han aplicado diversas soluciones, como es el caso de Vistas, o implementar estos mecanismos desde la aplicación. Sin embargo, pues cada una de ellas tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, con el caso de las vistas, el objetivo pues es presentar únicamente la información que se requiere. Sin embargo, hay que puntualizar, eso en ningún momento es restringir el acceso lógico. Como tal, son esquemas descentralizados y son susceptibles a errores, sin contar con lo complejo que puede convertirse su administración conforme crecen o se actualizan las aplicaciones. Para ejemplificar a qué me refiero con descentralizado, supongamos que se requieren 5 segmentos de información, información de la misma tabla. Con las vistas tendríamos que generar 5 diferentes. Digo, pues está, más de uno puede decir, pues está perfecto, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos ambientes o estas bases de datos tienen cientos de tablas o miles de tablas?
y en donde se requiere realizar esta delimitación de permisos. Pues la complejidad va en aumento de forma exponencial. Por otro lado, está la administración de estos permisos o de esta información desde código de aplicaciones, lo cual pues igual puede convertirse en algo complejo a medida que la aplicación crece. Eh, o bueno, también un tanto complicado cuando no se cuenta con todo el código o con una fracción del código que, digo, igual y es un escenario un tanto ficticio, pero pues creo que a algunos les puede llegar a pasar, ¿no? Ok, y a diferencia de estos dos esquemas, pues bueno, con Role Level Security no importa, aquí pues de una forma centralizada puedo administrar esta información, pudiendo delimitar, por ejemplo, por cuál es el usuario que está accediendo a la información, con base en ello, validar qué registros le puedo presentar, ¿vale? ¿Qué beneficios obtenemos a partir de esta característica? Pues bueno, control granular. Se nos provee la habilidad de poder controlar la lectura y escritura de registros específicos en una base de datos compartida. E incluso podemos hacer que los usuarios puedan leer, sin embargo, no puedan escribir, ¿vale? Ya ahí dependerá de las necesidades de cada empresa o del el esquema que se requiera. Permiten una gran flexibilidad pues, al poder aplicar los criterios que nosotros queramos. Incluso puede ser a nivel de usuario o a nivel de miembros de un rol o de algún grupo. Role Level Security trabaja de forma transparente para la consulta. No se requieren cambios en la aplicación. Reduce la complejidad y el mantenimiento de la misma. La lógica de acceso, pues bueno, como se los comento, está centralizada, lo que ayuda a mantener la política de acceso a los datos de una forma coherente y, pues bueno, reduce el riesgo de fuga accidental a los datos. De las preguntas, bueno, aquí nada más estamos listando unas preguntas que son de las más frecuentes que nos podemos encontrar referente a esta tecnología. ¿Cuál es el impacto del desempeño? Pues bueno, en general es el mismo que al de utilizar una vista. En realidad el desempeño dependerá de la complejidad de las consultas y predicados, así como de la existencia de índices. ¿Se puede limitar el acceso en algunos miembros o algún grupo de AD? Sí, es posible. Solamente hay que implementar la política utilizando la función de sistema isMember. Si habilito Role Level Security, ¿significa que mis DBAs no podrán acceder a los datos usando SQL Server Management Studio? No. Al igual que otras soluciones de seguridad, el Role Level Security está destinado a escenarios en los que las consultas son ejecutadas o controladas por medio de una aplicación, ¿vale? Y además, también depende de los privilegios con los cuales se esté conectando el usuario. Dynamic Data Masking. Al igual que Role Level Security, pues bueno, esta es una nueva feature en 2016, también presente en SQL Azure. Esta nueva característica de seguridad limita el acceso a los datos sensitivos por medio de la ofuscación del resultado de una consulta a nivel de columna. Lo que Dynamic Data Masking nos ofrece es ayudar a proteger los datos confidenciales contra el acceso no autorizado por los usuarios desde una aplicación y puede utilizar ya sea un conjunto de reglas de enmascaramiento propuestas, lo cual únicamente está disponible en Azure, o se pueden definir las propias. Esto se aplica para ambas versiones del motor. ¿Cómo se llama? Mediante las cuales se determinan los objetos que van a ser enmascarados y, por supuesto, importante, al igual que Role Level Security, usuarios con altos privilegios a nivel de la base de datos podrán continuar viendo la información sin ofuscación.
Eh, un caso de uso para esta herramienta pues podría ser el cumplimiento de regulaciones. De los más comunes nos encontramos el de datos de información personal identificable, entre los que podemos mencionar números de teléfono, tal vez algún dato como la CURP, número de seguro social, direcciones de correo electrónico, tal vez números de tarjeta de crédito, en fin, por mencionar algunos. Y pues bueno, dada la importancia de esta información, pues es que surge la necesidad de proteger de forma rápida y fácilmente estos datos ante una exposición accidental a personas que no deben, ante las cuales no deben ser revelados estos datos. Hay que hacer pues, hincapié que esta característica es mucho más fácil de utilizar en contraste con las soluciones implementadas desde el código de aplicaciones, ya que no importa en dónde viva nuestra base de datos, pues bueno, esta política se va a seguir aplicando. Entonces, no importa si el día de hoy se encuentra en el servidor A y nos llevamos esa base de datos al servidor B, siempre y cuando continuemos respetando los privilegios de los usuarios que acceden a esta base, pues bueno, la política se seguirá aplicando. Eh, por ejemplo, casos donde lo pudiéramos ver frecuentemente, no sé, un call center, ¿no? Donde a veces el número de cuenta o el número de tarjeta de crédito, pues sí es un tema, ¿no? Presentarlo ante los operadores, una información tan delicada como puede ser esa, pues esta herramienta nos permite implementar una política y de forma rápida hacer la ofuscación de esta información. Bueno, ¿cómo funciona? Digamos que tenemos nuestra base de datos y un montón de aplicaciones que se están conectando a esta base. Como paso inicial, lo que se requiere aquí es la definición de los datos que deben ser considerados como sensitivos o que se requieren ser enmascarados con el patrón a emplear. Técnicamente se inicia definiendo estos aspectos en la política de enmascaramiento y sobre las columnas elegidas. Posteriormente, la aplicación selecciona dicha información y será hasta el momento donde se regresa la consulta que se aplica este proceso de ofuscamiento. Así como lo podemos ver en la figura, ¿cómo se llama? De la presentación. Del lado izquierdo, pues bueno, tengo la información ofuscada y del lado derecho la tengo sin ofuscación. Y básicamente aquí depende del usuario que está accediendo a dicha información, ¿vale? ¿Cómo podemos habilitar Dynamic Data Masking? Pues bueno, lo podemos, para el caso de Azure, el mismo Azure realiza una detección de los datos que se están almacenando y él puede realizar una propuesta de aquellas columnas que se requieren o se recomiendan ofuscar, ¿vale? Y tan fácil de llegar y add mask y queda habilitada, ¿cómo se llama? Esta característica sobre la columna que se requiera. Se puede hacer por medio de Transact SQL. Aplica la misma sintaxis tanto para on-premise como para Azure. Bueno, aquí no lo comentamos, sin embargo, también existe otra opción mediante el uso de PowerShell para aquellos que gusten de utilizar este lenguaje. De las preguntas más frecuentes que nos podemos llegar a encontrar, pues, ¿cuál es el impacto de desempeño de utilizar esta característica? Pues bueno, generalmente es despreciable porque no afecta como tal la ejecución de la consulta, sino los datos son enmascarados hasta el momento en el que los datos son enviados al cliente o a la aplicación. ¿Qué pasa si un usuario realiza selects de datos enmascarados y los quiere almacenar en una tabla en temporal para ver la información, ¿no? Pues bueno, si los datos se encuentran enmascarados al momento de obtener dicha información de la tabla original, pues el usuario que no tiene privilegios administrativos
pues la política se seguirá aplicando en la tabla de destino. En este caso, aunque se vaya a una tabla temporal, pues los datos seguirán enmascarados. Antes de SQL Server 2016, si teníamos datos sensitivos y queríamos encriptarlos, pues las opciones eran un tanto limitadas. Una opción pues era utilizar el cifrado en reposo o utilizar TD, y eso pues para proveernos protección de los archivos de datos. Así como en el caso de respaldos ante una eventual fuga de información. Por supuesto, también estaba la opción de encripción y desencripción por medio de una llave. Este proceso requería pues la codificación de una lógica en la aplicación, por lo cual esta última era la encargada de realizar este proceso, lo cual ponía una cierta carga extra en el desarrollador. Ahora con SQL Server 2016 tenemos Always Encrypted. Esta característica está enfocada a la protección de columnas de datos, y la tecnología de cifrado permite mantener de forma segura los datos confidenciales. Una vez que son identificadas las columnas que se van a proteger, se puede aplicar un algoritmo de encripción aleatorio o determinístico y pues mantener estas columnas o la información de forma segura, estén o no bajo nuestro control, estén o no en una zona confiable. Además, pues bueno, nosotros mantenemos las llaves, por lo cual también controlamos el certificado que protege estas columnas. Adicional a esto, pues se puede realizar la encripción de varias columnas dentro de la misma tabla. Con esta nueva tecnología, pues bueno, no solamente tenemos el control, sino garantizamos que el motor de base de datos no tendrá acceso a los datos sin cifrar, ni a ninguna llave en formato desencriptado. Con esta nueva característica, durante el proceso de la consulta de información, el proceso de encripción inicia y concluye del lado del cliente por medio de llaves, las cuales nunca son provistas al motor de base de datos. Eh, a diferencia de las opciones de encripción presentes en versiones anteriores de SQL, se pueden hacer operaciones de comparación con la información encriptada. La implementación de esta característica es completamente transparente para la aplicación. Se requieren hacer cambios mínimos por medio de mejoras en las librerías del lado del cliente. Otra de las ventajas que ofrece Always Encrypted es poder implementar índices incluso sobre las columnas que están encriptadas, algo que no era posible con otros métodos de encripción de las columnas. Con lo cual, pues bueno, podemos, mantener a salvo nuestra información, y dos, acelerar nuestro proceso de búsqueda de la misma. La información permanece encriptada en todo momento. Si nosotros quisiéramos acceder incluso al registro estando en memoria, aún así la información viajaría en todo, la podríamos ver encriptada. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de cómo fluye la información. En este caso tenemos el cliente o nuestra aplicación. Aquí estamos haciendo un select del nombre de un cliente con base en su número de seguro social. En esto lo toma las librerías de .NET, encriptan esta información y la envían en formato cifrado hacia el SQL Server. El SQL Server busca en esta tabla este dato, obtiene el campo que se requiere o la columna. En este caso, pues bueno, el nombre también se encuentra encriptado. Lo envía hacia la aplicación, la librería se encarga de procesar este dato y bueno, él se encarga de realizar la desencripción de esta información. En ningún momento el SQL pudo ver que este registro contenía Juan Pérez.
A continuación, pues bueno, aquí podemos ver una comparativa de las diferentes soluciones que estamos manejando en SQL Server. Always Encrypted versus Transparent Data Encryption versus encripción a nivel de celda y también la encripción, ¿cómo se llama? Desde la aplicación. De lo que podemos mencionar aquí, por ejemplo, que yo considero más importante, pues bueno, el costo de desencripción para usar esta característica, pues bueno, es bajo, ¿sí? O sea, no nos está pegando o no nos impacta considerablemente en el desempeño de nuestra aplicación. La granularidad de la encripción, pues bueno, es a nivel de columna. La, ¿Cómo se llama? La comparación, pues bueno, se pueden hacer comparaciones de igualdad estando encriptado, mientras que con las otras soluciones, pues bueno, primero hay que desencriptar la información para poder hacer esta comparación. Digamos que esta característica, pues bueno, hace un balance entre la parte de seguridad y entre la parte de desempeño. Bueno, in-memory OLTP. En la versión antes de empezar a hablar acerca de in-memory OTP, hay unos conceptos que me gustaría nada más describirlos de forma rápida. Log, latch y spin lock. ¿Qué son? Bueno, son estructuras o métodos de bloqueo de estructuras. El log me permite bloquear alguna tabla de alguna forma lógica, mientras que el latch me permite hacer bloqueos a nivel físico de alguna estructura que utiliza el SQL Server. Por ejemplo, en el latch podemos hablar de páginas de memoria, podemos hablar del archivo físico el MDF, el LDF, depende de lo que estemos haciendo. Y el spin lock es un mecanismo que me permite hacer bloqueos de estructuras eh, internas del SQL Server por tiempos mínimos. Los spin locks es tal vez algo poco percibido, sin embargo, o bueno, poco popular, sin embargo es algo que se puede dar frecuentemente en sistemas con gran cantidad de cores, estemos hablando de, no sé, unos 32 cores o más, y digo, es algo que aparece bajo ciertas condiciones, pero el síntoma principal de la aparición de los spin locks, pues bueno, es un consumo abismal del CPU. Y Memory OLTP, pues bueno, podemos, para ejemplificar en este momento cómo funciona un insert, pues bueno, aquí podemos ver todos los pasos que se llegan a dar. Pues bueno, se inicia insertando un registro en el log. Se obtienen los logs, luego se obtienen los latches para los recursos físicos, o sea, para que nadie vaya y actualice o modifique la página que estoy utilizando, tanto en la memoria o en el disco. Se modifica la página. Después se actualizan índices en caso de que existan. Después se liberan los latches y los logs y hasta lo último ya se da el commit en el transaction log. Mientras que en in-memory OTP, pues bueno, ese esquema pues es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque básicamente subo el registro a memoria, actualizo los índices y luego bajo la información al transaction log. El detalle con el esquema tradicional, pues es que se puede llegar, que en el Inter puedo llegar a presentar spin logs, ¿sí? Por el proceso que requiere aplicar. Mientras que con in-memory OTP, pues bueno, la parte de latch la reduzco o incluso desaparece, al igual que la parte de spin logs, porque ya mi información permanece en memoria. Hablando de ciertos objetos, ¿vale? Y lo que quiero decir con objetos es, no está limitado únicamente a la parte de tablas. También puedo subir a memoria algunos store procedures. ¿Cómo lo habilito? Pues bueno,
el mismo Management Studio me da un wizard con el cual puedo ir clic derecho, reportes sobre la base de datos y hacer un explore o un overview del desempeño. ¿Vale? En este caso, pues bueno, el wizard me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Esta tabla se encuentra en este cuadrante. Es lo que significa que si tú lo migras, pues es mínimo el trabajo que se va a invertir y la ganancia que se va a obtener es mucha. Entonces, lo que estaríamos buscando es que aquellas tablas que se encuentren en este cuadrante, pues bueno, sean susceptibles de migrar a in-memory OTP. Aquí, pues bueno, también con el In-Memory Optimization Advisor, pues también nos hace un análisis, se analizan que se cubran los requerimientos necesarios para poder subir estas tablas o estos objetos a memoria y después simplemente, ¿cómo se llama? Podemos dar en Emigrate y listo. Aquí hay una comparativa general de un caso en el cual, pues bueno, la misma consulta, enviando 100, 200 conexiones hacia el mismo objeto, pues bueno, esta sería, digamos, como que lo que podemos hacer o el performance que podemos tener con una. Si nos damos cuenta, en esta parte veremos cuál es, ¿cómo se llama? El número de transacciones por segundo que estamos obteniendo. En este caso, estamos hablando de 1000 transacciones. Mientras que al momento de subirlo a memoria, nuestro throughput, pues vaya, sí se incrementa considerablemente, ¿no? Estamos hablando, se elevó a 46,000. Digo, este es un demo o un caso, sin embargo, pues dependerá de muchas, de otros factores, qué tanta ganancia podamos tener con esta feature. Más que solo, quiero puntualizar que in-memory OTP es más que solamente subir la tabla a memoria y ya. Por lo mismo que les comentaba de la parte de los bloqueos, de latches, pues bueno, cambia el algoritmo con el cual se va a estar accediendo o manipulando la información, por lo cual pues el acceso a la información es mucho más rápida, ¿vale? La compilación de Store Procedures, pues también se puede aplicar para pues, poder acceder o poder obtener un mejor performance, ¿vale? Softnuma como tal no es una característica o algo configurable en SQL Server. Me gustaría iniciar comentando que pues hace años, hablemos de los 80s, 90s, pues empiezan a aparecer las arquitecturas con multiprocesamiento simétrico, ¿no? Es decir, servidores con 8 CPUs. De ahí, pues bueno, poco a poco fue pasando hasta llegar tal vez a 32 o más CPUs, con lo cual pues en la industria pues empezaron a aparecer cuellos de botellas en los sistemas con más de 8 CPUs. Como respuesta a esto, se da la aparición del concepto de NUMA, el cual, pues bueno, Microsoft lo implementa en su versión de SQL Server 2005, permitiendo que pues el hardware sea particionado en varios nodos. Eh, para ejemplificar esto, teníamos un servidor con 32 cores en 4 nodos y cada uno de estos nodos, pues bueno, contenía 8 cores. Aunque en la versión 2005 la gran mayoría de los diseños NUMA, pues bueno, no pasaban de 8 cores por nodo, mientras que en la actualidad pueden verse CPUs con 24 cores o más. Y eso, si habilitamos el hyperthreading, bueno, hace mucho más interesante estos ambientes, ya que pues a gran número de cores, pues es más común la aparición de spin locks, o bueno, era. Pues también con lo mismo, pues aparecen cuellos de botella,
problemas para escalar nuestras aplicaciones o nuestras bases de datos antes de la aparición de NUMA. Dadas estas condiciones a partir de 2015, pues bueno, Microsoft añade mejoras a SQL Server con el fin de detectar ambientes en los cuales existen más de 8 CPUs físicos por nodo NUMA. Y así poder realizar un particionamiento lógico de esta arquitectura. Claro, todo esto desde una visión de SQL Server, ¿vale? Es decir, el SQL Server detecta que hay más de 8 cores físicos y él se encarga de gestionar sus hilos de procesamiento de una forma un tanto diferente. Eh, entre los que podemos entre los beneficios que podemos encontrar con esta característica, pues bueno, está mejor respuesta a bases de datos sin realizar otro cambio más que pues la versión del SQL Server. Y este comportamiento se podría explicar debido a que al momento de particionar estos CPUs, pues bueno, aparece en cada nodo un IOC peak worker pongámoslo así, otro hilo de procesamiento, el cual me va a ayudar a gestionar mis consultas. Entonces, a mayor número de estos workers, pues bueno, obtengo un mejor desempeño en el procesamiento de consultas en batch. Por ejemplo, pongamos este ejemplo. Bueno, pues estamos hablando de un CPU con, o mejor dicho, de un servidor con 4 sockets. Cada socket con 18 cores. Al habilitarle Hyper-Training, bueno, tenemos 36. 4 nodos, lo que se traduciría como 4 nodos NUMA por hardware, lo que nos da 144 cores desde el SQL Server, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer o cómo va a funcionar? Pues bueno, el SQL Server lo particiona en 4 nodos, eso sí, cuidando que por ejemplo, el core 0 y 1, que físicamente son lo mismo, no queden en el mismo nodo. En este caso, como podemos ver, el core 0 quedó en el nodo 0, mientras que el 1 quedó en otro nodo. Pues bueno, por mi parte, pues eso sería todo. Los dejo con mi compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Amaro, soy SQL Server DBA Engineer. Y bueno, yo les daré algunos temas referentes a toda la parte de Query Store, un poco de alta disponibilidad y lo que es en otro tema Stretch Database, ¿no? Bueno, Query Store. ¿Qué entendemos como Query Store? Bueno, Query Store es una herramienta integral, robusta, la cual DBAs y algunos desarrolladores se apoyan para entender la ejecución de algunas consultas. ¿Cómo es esto? Bueno, Query Store es una característica que nos ayuda a solucionar problemas de rendimiento sobre las consultas, es decir, por medio de la captura de información en la ejecución de las consultas, lo que llamamos comúnmente también planes de ejecución. Estos planes de ejecución, bueno, se almacenan ya ahora, la nueva característica de Query Store tiene su propio almacenamiento. Y bueno, ¿cuál es el seguimiento? Bueno, el seguimiento es realizar un seguimiento sobre las consultas, sobre los planes de ejecución, la compilación y algunas estadísticas de ejecución. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, encontrar y corregir rápidamente una regresión de los planes de consulta. Es decir, por ejemplo, en la mañana ejecuto mi query y está correctamente, corre bastante rápido y en la tarde algo sucede, ¿no? Se me alenta esa misma consulta. Entonces, bueno, nosotros podemos ver qué es lo que pasó con esa consulta. Determinar el número de veces que una consulta se ejecuta en una ventana de tiempo. Podemos ver cuántas veces estamos ejecutando esa
esa consulta y podemos identificar también cuánto me está consumiendo de memoria. ¿Qué alcances tiene Query Store? Bueno, identificar el top de recursos, es decir, cuánto nos está consumiendo de recursos y cuánto de memoria, y de esa manera podemos nosotros optimizar de manera más rápido nuestros queries, ¿no? También nos audita la historia de los planes de ejecución para una consulta y Query Store se divide en dos partes, ¿no? Lo que es el Plan Store y el Runtime Store. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, que son objetos ya de memoria que contienen información de estas consultas. Ya no es como antes que se guardaban en memoria y reiniciábamos SQL Server y perdíamos todos los planes de ejecución. No, ahora Query Store tiene la característica de poder guardar físicamente sus planes. El plan de consulta, una vez compilado, se almacena en el Plan Store la información de tiempo de ejecución de la consulta y se guarda en el runtime, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos con esto? Bueno, que podemos acceder, como vemos aquí en el dibujo, rápidamente a los planes, ver qué query se está ejecutando y ver de qué manera podemos optimizar, ¿no? Hay planes de ejecución que a veces o consultas más bien dicho, que se tardan, no sé, 1 hora, 2 horas a lo mejor, que podemos nosotros optimizar esa misma consulta y lo que nos está ayudando Query Store es a poder ver dónde está el problema o dónde es donde se tarda más, quizás haciendo una optimización en la consulta. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas de Query Store? Bueno, reducir el riesgo en los upgrades del motor, abordar fácilmente los temas de desempeño gracias a la regresión de los planes, como se los había dicho, y el monitoreo proactivo, ¿no? ¿A qué me refiero monitoreo proactivo? A que podemos estar viendo en qué momento y cuál es el mejor punto de ejecución de cada consulta. Y bueno, ¿esto a qué se refiere? Bueno, significa capturar información directamente sobre el punto fuente, ¿no? O el código fuente. ¿De qué nos ayuda Query Store también? A veces nosotros necesitamos migrar de una versión a otra. Bueno, Query Store, a la hora de nosotros saber dónde está el punto de ejecución, hacemos la migración de 2016, nos mantiene el nivel de compatibilidad anterior y bueno, recopilamos la información con el Query Store. No importa el que yo tenga un 2014 o un 2012, bueno, con esto ya nosotros optimizamos un poco mejor la forma en que podemos migrar a una versión posterior, ¿no? Como les decía, bueno, Query Store tiene la característica de poder tener su propio almacenamiento. Y bueno, en las consideraciones podemos ver en el recuadro, ahí en el Query Store Retention, nosotros podemos darle qué tanta cantidad de espacio queremos para el almacenamiento de nuestros planes de ejecución. Todo esto, bueno, se almacena en el file group primario y nosotros podemos decirle qué tantos días de retención queremos, ¿no? 90, 30, 60. Dependiendo qué tan transaccional sea la base de datos, podemos tener un nivel de retención de estos planes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Query Store lo que nos ayuda también es a darnos la mejor opción de nuestro plan de ejecución. Aquí tenemos dos planes, ¿no? Aunque este es el mismo plan, o sea, es la misma ejecución, nos dice, bueno, por este camino puede ser más rápido y te consume menos recursos, o toma el camino largo, el cual te va a consumir más recursos, ¿no? Nosotros en vemos, ¿no? Que agarramos el que menos consumo nos dio y forzamos
a que nuestra ejecución y el plan se ejecute por la ejecución donde se ejecuta con menos recursos. En resumen, bueno, Query Store es robusto para el 2016, nos facilita en gran medida hacia las migraciones y bueno, tenemos el nivel de compatibilidad 130, ¿no? Sin embargo, podemos decir que Query Store nos va a ayudar también a optimizar todas nuestras consultas y poder monitorear los procesos que nos puedan consumir más recursos, ¿no? ¿Qué es alta disponibilidad y qué entendemos como disaster recovery? Bueno, muchas veces hemos pensado si la alta disponibilidad es lo mismo que disaster recovery. Estamos en un error. Alta disponibilidad, bueno, se refiere a un diseño absoluto de nuestro software, llámese que se llame, pero en este caso bueno, hablaremos de SQL Server, donde va a tener un grado absoluto de continuidad nuestra información y así como nuestra información, bueno, nuestra producción. Y Disaster Recovery es un proceso de recuperación sobre todos los datos, pero no refiriéndose nada más a la base de datos, sino a lo que es hardware y software de estado crítico, ¿no? La alta disponibilidad, voy a tocar muy breve este tema. Tanto en SQL Server, los servidores, es una solución que nos enmascara los efectos de algún error del hardware, pero tenemos la continuidad de nuestra información y no la perdemos. Llámese, tengamos un mirroring, un espejo, llámese una réplica o llámese un always on, ¿no? ¿Qué es Stretch Database? Bueno, Stretch Database es una solución híbrida para la migración de información fría, llámese fría a todo el histórico que podemos tener en una tabla o en toda nuestra base de datos, migrada hacia Azure y con la capacidad de poder consultar remotamente. Esta tecnología está incluida en SQL Server 2016 y nos permite seleccionar ya sea una o varias tablas, especialmente muy grandes estas tablas, porque, bueno, el motivo por el que nosotros podamos incluir Storage Database en nuestra base de datos es porque decidimos migrar una cantidad grande hacia la nube. Los datos se almacenan localmente, lo que son los datos calientes, y los datos fríos los almacenamos en la parte de la nube. Por lo tanto, esta tecnología está integrada y podamos trabajar tanto en una como en otra, ¿no? ¿Qué nos ayuda esto? Bueno, la optimización de la inversión, tanto de almacenamiento de datos productivos, en la reducción de almacenamiento local y de costos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, al reducir nosotros costos, ya no lo voy a tener más en mis sites, y me va a salir mucho más caro el mantenimiento teniendo en los sites que en la nube, ¿no? La información siempre se va a mantener en línea y no requerimos ningún cambio en nuestras aplicaciones. ¿A qué me refiero esto? Que, bueno, yo no voy a necesitar cambiar la estructura de mi base de datos para poder acceder a esta información, ¿no? También, bueno, como en los temas anteriores, soporta el Always Encrypted y el Row Level Security. Además, es una excelente manera de disminuir el tiempo de recuperación de una base de datos. ¿Por qué? Porque al tener nosotros una base de datos muy grande, nos tarda mucho tiempo y esto perdemos costos en producción, ¿no? Es una gran forma de disminuir también el almacenamiento, no sé, en cintas, si lo tenemos nosotros en la nube, en Azure, bueno, Stretch Database nos da esta posibilidad. ¿Por qué aparece esta característica? Bueno, existen estudios que muchas compañías, hasta un 85% de su información es considerada fría, o sea, histórica, y en algunas ocasiones, como órdenes de compra, historiales médicos, transacciones bancarias,
son almacenadas en la misma base de datos que tenemos en producción. Esto también nos afecta al performance, ¿no? ¿Por qué utilizar Stretch Database? Bueno, es una base de datos en constante crecimiento, eh, porque tenemos tablas enormes, cientos de miles de millones de registros. Eh, Hago un breve paréntesis, por ahí tenemos un cliente donde tiene más de 1.500 millones de registros y es muy difícil manipular esta cantidad de registros y el 70% de su información es histórica, ¿no? Eh, Usuarios que quieren mantener toda su información y usarla, de esta manera nosotros al tenerla en la nube vamos a poder utilizarla sin ningún problema. Hay información irrelevante si tenemos a veces información basura, pero también tenemos información que nos sirve de históricos para alguna consulta, para algún casos bancarios, para alguna aclaración, ¿no? Entre otros. Entonces, ya no se utiliza tan frecuentemente esta información, pero sí la podemos utilizar. Y bueno, son retos de mantenimiento. Al nosotros tener unas grandes cantidades de información sometidas en una base de datos o en una tabla, es muy difícil reindexarla, hacer un review, inclusive en alguna caída, restaurarla. Inclusive, al tener nosotros una alta disponibilidad, al pasar esa información de un lado a otro, si tenemos grandes transacciones, la lentitud y nuestro ancho de banda tendrá que ser muy, muy alto, ¿no? ¿Cuáles las soluciones existentes ahorita o inexistentes, ¿no? Porque tenemos, no podemos llamarle solución cuando tenemos demasiado información sometida en una base de datos, ¿no? Entonces, continuamos añadiendo almacenamiento e incrementando en el data center, ¿no? Esa es una solución a la que nosotros damos cuando tenemos grandes cantidades de información. Se me está acabando el disco, entonces lo primero que hacemos es añadir almacenamiento de nuestra SAN o meter discos al servidor, ¿no? Esto no nos resuelve problemas de SLA, al contrario, a veces nos complicamos nosotros y perdemos ese SLA, a lo mejor que si es del 99.9%, vamos entregando un 90% por el tiempo tan amplio, ¿no? Que nosotros ocupamos. Nosotros cuando queremos mover de ubicación a otra base de datos, porque a lo mejor el disco era físico, y lo necesito mover hacia otra ubicación, al hacer bajar la base de datos y copiar los logs o los MDFs, es demasiado difícil. Tenemos a veces archivos de 1 TB o de 500 gigas, entonces esto nos tarda también más, ¿no? Y cercano a esto, pues bueno, nos quedamos fuera de línea, ¿no? Con nuestra base de datos. Eliminar información antigua, bueno, no es un buen método porque la información toda tiene un valor. Entonces, a lo mejor alguna información que sea aceptable o que es legal eliminarla, no podemos, necesitamos guardarla. Y guardarla en una cinta sería guardarla en, no sé, 30 cintas a lo mejor, ¿no? Storage Database, ¿cómo funciona? Bueno, establecemos una conexión segura entre la instancia de SQL Server y la on-premise que tenemos abajo contra la de Azure, ¿no? Se promociona, no sé, alguna conexión remota entre la instancia y la migración. Nosotros mantenemos en línea nuestra base de datos sin ningún problema y la información que tenemos histórica la vamos a subiendo a la nube, ¿no? Las aplicaciones y todas las consultas que trabajan en producción se siguen ejecutando. Los controles de seguridad se mantienen de los datos que tenemos en la instancia on-premise y esta característica está disponible en todas las versiones de SQL Server 2016. Otra ventaja o podemos decir, ¿no? Es la reducción de costos de almacenamiento de Storage Database. Como ya se los había yo dicho, bueno, Storage Database nos ayuda a reducir esos costos de almacenamiento en SQL Server y ya no tendremos que meter más discos, más espacio en discos, lo vamos a tener en la nube, ¿no?
La información va encriptada y accesible con el Always Encrypted y no se requieren, como ya les había comentado, cambios en la aplicación. Esto es lo que les comentaba hace rato, la parte de alta disponibilidad, disaster recovery. Bueno, SQL Server nos da la opción de tener lo que es el Always On, Always On Group. Podemos nosotros tener nuestro Always On conectado también una parte con Azure. Y bueno, lo que más que nada hace Always On es tener varios nodos, tener un nodo principal y tener varios nodos en distintos sitios y tener la bases de datos en línea y la información, ¿no? Donde el disaster recovery empieza es donde la alta disponibilidad termina. Si yo tengo un disaster recovery, pero puedo tener altas disponibilidades dentro de mi disaster recovery. Puedo tener en dos sitios diferentes y puedo tener a lo mejor 5 nodos, ¿no? La alta disponibilidad contra la recuperación de desastres, ¿no? En alta disponibilidad los costos es incremental, y en la recuperación de desastres es sustancial, ¿no? ¿Tengo pérdidas de datos en alta disponibilidad? No, porque todo está en línea, todo se replica en el mismo punto, en el mismo tiempo, perdón, a distintos puntos, ¿no? Recuperación de desastres, sí puedo tener alguna pérdida de datos por alguna caída de mi site, algún servidor, o inclusive si tengo mis dos servidores de alta disponibilidad en el mismo site, puedo perder inclusive los dos, toda la información, ¿no? Método de failover automático, en alta disponibilidad, en recuperación de desastres tengo que hacer el switcheo manual. Y el tiempo de recuperación son minutos o quizás segundos en alta disponibilidad, y en una recuperación de desastres tengo horas, quizá días o quizá menos, ¿no? Esto es lo que les decía del Always On. Ahora, con toda la parte de 2016, bueno, el transporte de log es optimizado y tenemos una rapidez, la verdad, muy buena entre el Always On. Clientes experimentando degradación de performance utilizando el Always On, bueno, ahora su información fluye más rápidamente entre varios puntos, ¿no? Eh, Debemos escalar con sistemas de input-output. Ahora es más veloz. Tenemos redes de sistemas con gran cantidad de CPUs. Y obviamente otra de las características que nos ayuda en el Always On Group de 2016 es el Memory LTP, ¿no? Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, ya para cerrar, ¿cómo se llama? El webinar. Pues bueno, me gustaría comentar algunos de los cambios que surgen a partir de la aparición del Service Pack 1 de SQL Server 2016, el cual se da alrededor de mediados de noviembre del año pasado. Básicamente, lo que Microsoft nos ofrece es, bueno, en Enterprise, pues todas las características de SQL Server están habilitadas sin ninguna limitante. Anteriormente, en la versión RTM, pues bueno, sí teníamos solamente esto, ¿no? Sin embargo, el día de ahora, a partir de la aparición del Service Pack 1, pues ya tenemos disponibles features que nada más estaban en Enterprise, como el caso de Change Data Capture, Database Snapshots, Column Store, particionamiento, compresión de datos, in-memory OTP, Always Encrypted, en fin. La visión como tal de Microsoft es ofrecer todas las características del motor hacia todos los usuarios, ¿no? Con el fin de que exploren y conozcan el motor. Y ya, digo, la única limitante que quedaría, pues bueno, ya es el hardware el cual estemos utilizando. Si requeríamos utilizar
no sé, un servidor o una instancia con 256 o 512 gigabytes de RAM, pues bueno, ya ahí sí, por limitantes del mismo motor, pues sí tendríamos que escalarnos a la versión Enterprise. Con esto, pues bueno, ya no estamos tan limitados a tener que comprar la versión Enterprise, ¿no? Ya podríamos hacer, tal vez si estuviéramos migrando hacia 2016, hacer un sizing y posiblemente pasar de una versión 2008 Enterprise hacia una versión 2016 estándar, ¿no? Lo cual pues también significaría un ahorro en cuanto a costes de licenciamiento. Eh, y recalco, habría que analizarlo detenidamente, pero bueno. Eh, SQL Server 2016, pues bueno, básicamente lo podremos definir como un todo en uno. Por una parte, podremos mencionar que es un líder de la industria en cuanto a motores de misión crítica. Un motor sumamente seguro, o al menos durante los últimos 6 años, pues es del que ha presentado menor cantidad de vulnerabilidades. Esto, pues bueno, no lo decimos nosotros, eso lo dice ¿cómo se llama? National Institute Security of America. Este, También en cuanto a, ¿cómo se llama? Estudios de benchmarking, pues bueno, perdón, de benchmark, específicamente con el TPC-H, pues bueno, comparado con Oracle, que es el motor que está más cercano, pues bueno, queda en quinto lugar, mientras que los primeros tres sitios o los primeros tres escenarios evaluados, pues bueno, SQL Server ofrece un mejor desempeño. Eh, También una de las nuevas features que aparece en SQL 2016 es la parte o integración con R. Para aquellos que no estén familiarizados, pues bueno, es un lenguaje muy poderoso para la parte de análisis de información, podemos hacer análisis estadísticos de una forma muy rápida. Pongamos un ejemplo o un escenario donde yo tengo mi servidor, y tengo dos réplicas o tengo tres réplicas y requiero analizar mi información, pues bueno, con R puedo irme hacia alguna de las réplicas y lanzar todas esas consultas sin la parte de impactar al performance durante la réplica de la información. Y con lo que nosotros como áreas de servicio de TI podemos ofrecerle a nuestros usuarios, oye, pues mira, este análisis se hace con la información, vaya, prácticamente lo que está sucediendo en el momento donde se inicia el análisis. Otra de las características que digo, por tiempo ya no abordamos, pues bueno, es mejoras en los comandos DBCC, algunos nuevos como en el caso de Clone Database, donde podemos clonar todos los metadatos de una base de datos y tenerlos, incluyendo la información de Query Store. Imagínense tener el esqueleto de toda nuestra base de datos productiva en una base, ¿no? Ya no es necesario restaurar ¿cómo se llama? La base de datos y ve eliminando toda la información. Digo, bueno, habrán casos donde sí sea factible, sin embargo, si estamos hablando de una base de datos de 2, 3 teras de información, se puede volver un tanto complicado. Y los otros esquemas, como utilizar el wizard del Management Studio, pues tiene sus limitantes. Temporal tables o temporal databases. Con esta, pues bueno, podemos consultar una tabla, la que nosotros queramos, en cualquier punto en el tiempo. Supongamos, oye, ¿sabes qué? Quiero ver cómo estaba la tabla de hechos ventas el día 13 de abril del 2015. Lo podemos hacer ahora con 2016. Claro. Y las letras chiquitas dicen, cuidado, esto me implica obviamente un crecimiento exponencial en cuanto al espacio que voy a estar ocupando, porque voy a estar guardando prácticamente toda la información todos los cambios que se van haciendo sobre una o sobre las tablas que yo elija para subirlas a esta feature. El Cardinality Estimator, bueno, si bien el Cardinality Estimator no había tenido cambios significativos desde otras versiones, y no era porque no le surgiera la necesidad, simplemente porque, perdón,
básicamente porque no era tan necesario, ¿no? Además, ¿cómo expresarlo? Las necesidades de hoy en día de la industria no son las mismas que eran hace 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, por lo mismo se da esa reingeniería para esa parte, eh, entre otros. Bueno, contestando a la pregunta, bueno, algo de nuevo, pues sí, muchas mejoras en desempeño, en seguridad, en escalabilidad, nuevas características, nuevas capacidades que nos ofrece SQL Server 2016. Bueno, pasemos a las preguntas. Rápido digo, vamos a seleccionar un par. ¿Por qué no es automático el OLTP? Ok, por una simple y así se configura pues, toda la base de datos. Si bien estamos en la actualidad, pues bueno, la memoria RAM pues es un recurso pues ya mucho más barato a que era hace 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Y ahorita vemos capacidades de memoria pues mucho más grandes. Sin embargo, sigue siendo un recurso finito. Eh, no puedo subir o no se recomendaría hacer eso porque ¿qué pasaría en esquemas donde tengo un servidor con 32 gigas en RAM y tengo una base de datos de 1 terabyte, 2 terabytes, ¿no? Entonces, pues me faltaría muchísima memoria, ¿no? O qué pasa si, bueno, supongamos, tengo un gran presupuesto y tengo 2 terabytes en RAM y tengo una base de datos de 1.5 terabytes. La subo, pero resulta que en esa base de datos lo altamente transaccional, pues bueno, solamente son 50 gigas. No tiene mucho caso el estar subiendo a memoria, pues bueno, estas páginas si no las voy a estar utilizando. Eh, Veámoslo así, sería un recurso desperdiciado o no aprovechado, ¿no? El costo-beneficio, pues, sería un tema que luego nos podrían llegar a cuestionar, pues, nuestro jefe, ¿no? Eh, Al subir las tablas a memoria, tenemos una limitante por el tamaño o número de tablas. Eh, Ahí se van dos factores. Una, qué tanta memoria RAM soporta la versión en la cual estemos, que en este caso, bueno, si estamos utilizando ¿cómo se llama? Enterprise, pues bueno, no tenemos limitante de memoria más que lo que tengamos en el host. Sin embargo, si estamos hablando de la versión estándar, pues bueno, ahí sí tenemos la limitante que estándar tiene el limitante de memoria RAM. Si la memoria no me falla, son ahorita 128 gigas en RAM, pero bueno, eso se los valido y de todos modos, ¿cómo se llama? Si gustan recordarme en el Twitter, con gusto se los confirmo. Y la limitante va, por ejemplo, en el caso de Express, por motor, digo, por base de datos, pues bueno, ahí podemos tener máximo 352 megas en RAM, dedicado a in-memory LTP. En el caso de la versión web, 16 gigas en RAM. Para el caso de estándar, pues tenemos 32 gigas en RAM. Espero que eso haya contestado sus preguntas. Si no, con gusto me pueden enviar su pregunta de nuevo o con mayor detalle. Bueno, sin más por el momento, pues nos despedimos. Yo soy Alberto Castillo, me acompaña Miguel Amaro. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Si nos puedes dejar tu pantalla con los datos de contacto server, por favor, Alberto, gracias. El último slide es el que tenemos en perdón. contacto. Ya. Gracias. Pues les agradecemos mucho haber estado en nuestro webinar, espero les haya servido. Y bueno, si requieren alguna información más detallada a las necesidades de su empresa, con gusto acérquense a nosotros al correo de contacto.server o bien al teléfono con terminación 6027 o 6048 y con todo gusto le estaremos dando atención.